ejercicios Voy a apagar aquí. parroquiales. Y bueno, pues... ya apagué, ya me salió internet. Muchas gracias. Vamos a iniciar nuestro momento de encuentro con el Señor, tomando como punto de partida la misma palabra que el Señor hoy nos dirige en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículos del 7 al 15. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes en oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de... Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra de Espíritu Santo, fuente de luz. Te pedimos que vengas a nosotros, vengas en nuestra ayuda, nos asistas. Queremos encontrarnos hoy con Dios, renovarnos como cristianos a través de estas catequesis, a través de este retiro, de estos ejercicios espirituales. Pero sin ti no podemos, oh Espíritu Santo. Por eso, ven, Espíritu Santo, derrámate sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón y sobre todo nuestro ser. Con tu fuerza vivificante, vivifica pues también nuestro espíritu, para que a través del encuentro contigo nos transformemos, no en piedras apagadas, en piedras vivas, que edifiquemos el reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, pedimos tu poderosa y maternal intercesión por todos los que estamos participando en estos ejercicios espirituales, para que nos alcances de tu divino Hijo las gracias que necesitamos para continuar nuestro proceso de conversión y santidad, y para sacar el mayor fruto en esta Cuaresma y hacer Pascua en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues entonces estamos aquí, hermanos, con este segundo tema. Y yo lo que alcanzo a ver es, de verdad, me sorprende cómo Dios se está manifestando en mi vida. Estos ejercicios espirituales, yo andaba con la inquietud, se la compartí al padre Sergio, y un día que íbamos hacia nuestro pueblo, domingo por la noche, no recuerdo de qué semana, le dije: oye, vamos a pensar en la temática. Y así fue entonces como, sin ver lo que el Señor nos iba a confirmar después, hicimos la temática, pidiendo al Señor, por supuesto, que nos diera luz, pensando en qué elementos podíamos tocar en estos ejercicios espirituales. Y así surgió que el primer día fuera el desierto, la verdad, y el Señor nos lo confirma, que eso era lo que quería que nosotros meditáramos, porque previo a nuestros ejercicios espirituales, ya el día domingo, 1 de Cuaresma, antier, nos habló del desierto, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto y él fue tentado por Satanás. Bien, entonces miremos ahora el tema de ahora, que es el de la oración. Y el evangelio de hoy, precisamente el Señor se nos adelanta y nos está diciendo: miren,
cuando ustedes hagan oración, háganlo así. Entonces, de verdad, veo cómo Dios está detrás de este proyecto, ¿verdad? De nuestros ejercicios espirituales. Miren, hoy vamos en un primer momento de esta catequesis, que él ha dividido en 3 partes, a reflexionar sobre la imaginación y la oración. ¿Qué papel juega la imaginación en nuestra oración, en nuestro diálogo con Dios? En un segundo momento vamos a tocar este otro punto que es muy importante, la oración como diálogo. Entonces, ¿cuáles son las tentaciones que nos vamos a enfrentar ahí en la oración, o los vicios? Aquello que no nos va a ayudar al diálogo. Entonces, aquí está, lo vamos a reflexionar en ese segundo momento. Y en un tercer momento vamos a reflexionar esto, la oración y la paz. El fruto de la oración. ¿Cuál va a ser el fruto de la oración? Entonces, vamos a entrar, pues, en materia. Vamos a entrar en materia. Desde el primer momento, les voy a pedir que consideremos desde el principio hasta el fin estas son las malezas que crecen solitas en nuestra vida espiritual. Entonces, estas malezas tenemos que estar muy atentos para que no echen a perder nuestro encuentro con el Señor. Entonces, son 3 malezas principales: la dejadez, la mediocridad, la desidia. Y a todos, en cualquier etapa de nuestra vida espiritual, puede llegar a retoñar esas malezas que nunca van a estar superadas. Por eso tenemos que estar constantemente revisando nuestra vida espiritual, porque si no, las malezas esas crecen solitas y echan a perder nuestra vida, nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios. Y al echarlo a perder, echan a perder la relación con los demás. Bien, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículo 15, nos dice el Señor: a ti y a mí, sin mí nada podrán hacer. Ciertamente, sin Él no nos dice un poquito podrán hacer, nos dice: sin mí nada podrán hacer. Lo dijo para que siempre lo dijo para que siempre estuviéramos hacia dónde orientarnos, dónde encontrar refugio, cómo alimentarnos en el camino y saber quién es nuestra defensa. Permítanme. También nos ha dicho: vengan a mí todos los que están cansados. Y él mismo nos dice en otra parte: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. También nos dice él: sin mí nada podrán hacer. Nos está llamando como si él necesitara de nosotros. Miremos, siendo lo contrario, somos nosotros los que necesitamos de él. Pero en su exceso de caridad, no quiere que nos falte a nosotros, sus amados, ni alimento, ni fortaleza, ni luz, que no nos falte nada. Estas palabras son una muestra de su amor incomparable por nosotros. El amor de Dios hacia nosotros no conoce playas, no tiene orillas, porque no tiene límites. ¿Cómo hacer realidad estas palabras en nuestra vida? ¿Cómo ir a Jesús? ¿Cómo recibir a Jesús? ¿Cómo recibir lo que Él quiere darnos en el día a día? Bien, pues por medio de la oración. La oración es la compuerta que abre, o la puerta que abre nuestra comunión con Dios. Lo que decía un monje: para llegar al encuentro con Dios, recuerda que hay un camino de silencio. A través del silencio, tú entrarás
te encontrarás con la puerta y ahí, detrás de la puerta, sabes que siempre está Dios. Hay que sabernos silenciar. ¿Cómo es tu oración? Dime cómo oras y te diré qué tipo de cristiano eres, decía algún predicador. Ninguna tentación será demasiado fuerte si tu oración es fuerte. Ningún desierto será demasiado largo si tu oración es constante. Ninguna tristeza será demasiado profunda si tu oración es profunda. Hay vicios que nacen como la maleza. Aquí aparece esto. Hay vicios que nacen como la maleza, sin que tú lo quieras. Y son estos precisamente, estos. Entonces, que ya no tengo tiempo, que empezamos a permitirnos algunas cosas. Y así empieza la dejadez, la mediocridad y la tibieza a hacer estragos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Por otro lado, hay que cultivar virtudes. Si no lo hacemos, entonces estas malezas empiezan a destruir nuestra vida, decíamos. Virtudes como cuál en la oración, en nuestra vida como cristianos, viene la humildad, el amor y la oración. La oración es una virtud, por supuesto. Todo esto con diligencia, cuidado, con amor, con cariño, con atención, con dedicación, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito, yo creo que ha de tener problemas con su internet el padre, porque ya no se mira tampoco en pantalla. Sí, aquí esperamos, aquí esperamos. Gracias, Lili. Buenos días, hermanitas. Voy a tener que salir, voy con mi esposo. Les mando un abrazo y que Dios los siga bendiciendo. Creo que Ahora, se está grabando allá. Se fue la señal, perdón. Entonces, en esta primera parte, en la oración y la imaginación, ¿verdad? La imaginación es una aliada, pero también es un obstáculo en la oración. Por tanto, para eso necesitamos sabiduría, para aprovechar lo bueno de la imaginación y evitar aquello que no nos vaya a ayudar a tener un encuentro con el Señor. Necesitamos pedirle entonces al Señor sabiduría. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos pide que nos apoyemos de la oración para introducirnos en los textos sagrados, en las escenas que nos presentan los evangelios. Nos dice, vayan a la escena. Con ello, entonces, apoyados en la imaginación, nos vamos introduciendo en el texto sagrado. Llevamos el corazón a la escena, apoyados en la imaginación.
En todo esto, la imaginación es nuestra aliada, por supuesto. Lo propio de la imaginación está en los sentidos. Incluso eso es lo que nos pide San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Huelan. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en el pasaje del leproso que se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Huele como si tú estuvieras cerca de aquel leproso junto a Jesús. Huele a que huele las llagas del leproso. Oye los sonidos, sus lágrimas, el jadeo de su respiración. Escúchalo. La gente en torno a ellos dos que están en el centro de la escena, que gritan, que lo ofenden porque ha roto la regla, que se ha acercado a Jesús, rompiendo pues las normas sanitarias. Y después permítete ver, mira esa escena, contempla a nuestro Señor, el tono de su mirada viendo al leproso, etc. Entonces, aquí el meternos a la escena apoyados en la imaginación nos ayuda precisamente a interiorizar el mensaje. Pero también es cierto que hay ocasiones en que nuestros esfuerzos por imaginar son inútiles, como que están bloqueados nuestros sentidos. Esto es la noche de los sentidos, así le vamos a decir, la noche de los sentidos. Cuando parece que nuestra imaginación, nuestros sentidos están bloqueados. Es un apagarse de nuestra sensibilidad. Hay ocasiones que el optimismo espiritual también se da a flor de piel. Vamos a llamarle a esto primavera espiritual, ¿verdad? Todo parece vida y las palabras nos brotan de nuestros labios como de una cascada y nos estamos inspiradísimos. Incluso anotamos en nuestro diario espiritual alguna emoción, alguna palabra. Andamos muy receptivos. Primavera espiritual. Pero puede venir una especie de momento de desierto en donde no se siente absolutamente nada. Todo lo vemos en blanco y negro, o vemos nuestra vida gris, como que nos da por llorar, o estamos enojados, estamos inquietos, como que vamos a la palabra, Señor, parece que está lejos de nosotros. Hacemos oración y parece que Él no escucha. Y la oración parece que es un momento insoportable. No quiero hacer oración porque el Señor se ha alejado de mí, se ha olvidado de mí. Y empezamos incluso a cuestionar su presencia, su existencia, su amor. Bien, pareciera que la imaginación, como niña caprichosa, no quiere orar. Pero la disciplina nos mantendrá en los momentos de dificultad. La disciplina. A mí me ayudó muchísimo cuando estaba en el seminario, en esos momentos, en esas noches oscuras o en esos desiertos, estados de aridez. Me ayudó muchísimo la estructura del seminario, el vivir en comunidad, ¿verdad? Había un horario que era como mi andadera espiritual. Yo no quiero ir a la oración, pero a las 8 de la mañana yo tengo que estar, a las 6:30 de la mañana tengo que estar rezando laudes, a las 7 de la mañana tengo que estar en la Eucaristía, a las 7 de la noche tengo que estar en vísperas, a las 9:30 de la noche tengo que estar en completas, etcétera, y aunque yo no quiera. Entonces, la disciplina ayuda mucho, la disciplina. Pero ustedes y yo, tal cual, así en el sentido estricto, pues no tenemos un horario, ¿verdad? Una estructura que nos acompañe, que nos dé ese soporte espiritual para nosotros, aunque decía Santa Teresa de Ávila, si la niña no quiere comer el plato de sopa, plato y medio, ¿no? Entonces, es decir, no te dejes llevar por tus sentidos, no. Disciplina, necesitamos eso, disciplina. Entonces, pero puede ser también que la tentación de no obrar sea tan fuerte que estando incluso en la estructura, solo se transforme en una tibieza, lleguemos a la mediocridad. De la tibieza espiritual llegamos a la mediocridad, al pecado. Entonces ahí tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Bien. La imaginación
aquí se puede transformar en una carga quejumbrosa que nos impide orar porque no se siente. Pero ¿qué hacer cuando esto pasa? Hay que recordar que detrás de estos momentos, de esta sequedad, de estas noches oscuras, está el Señor y su providencia. Entonces, recordemos esto. Detrás de las nubes siempre está el sol. Detrás de la noche oscura siempre está el Señor. No le compremos la oferta a nuestros sentidos. No se la compremos, ¿verdad? Los sentidos o los sentimientos son traicioneros. Nos pueden engañar. Como aquel que va caminando por el desierto y de momento la sed y el cansancio, la sed y el cansancio le lleva a ver esas, a tener esos espejismos, ¿verdad? Simplemente es un engaño de los sentidos. Así en la oración. Entonces, hemos de tener mucho cuidado. La certeza en todo momento es que Dios es un Dios de amor y Él no se ha alejado, aunque los sentidos indiquen otra cosa. Y entonces para eso necesitamos nosotros tener esa clara convicción de que Dios es un Dios de amor y que si en otros momentos se ha manifestado, en esos momentos también se está manifestando, incluso cuando mis sentidos no llegan a percibirlo. Dios le dijo a Santa Catalina de Siena esto muy importante. Es parte de mi pedagogía eso de dejarse sentir y luego esconderse. Es un juego de mi amor. Bien. Entonces, eso dice el Señor a Santa Catalina de Siena. Es parte de su pedagogía. Así como aquel papá que a su niña chiquita le gusta cargarla, apapacharla, y cuando llega del trabajo le trae algún dulce, algún chocolate, algún caramelo que tanto le gusta, y la niña lo recibe siempre con tanto amor, esperando ese momento mágico del día, el encontrarse con su papá cuando él regresa del trabajo. Pero la niña va creciendo y entonces la relación va cambiando, y no porque vaya cambiando quiere decir que papá la ha dejado de amar. Por supuesto que no. Esto también lo podemos trasladar a nuestra vida espiritual. A veces queremos que Dios siempre nos dé caramelos, caramelos, caramelos. Hombre, ¿y cuándo vas a crecer? ¿Quieres biberón todavía? Tú que ya necesitas alimento sólido. No puede ser posible, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice el Señor a Santa Catalina de Siena, es parte de mi pedagogía eso de dejarse sentir y luego esconderse. Es un juego de mi amor. Lo hace Dios porque es una ayuda para nuestro crecimiento. Eso es lo que ayuda para nuestro crecimiento. Porque si todo esfuerzo recibe inmediatamente su recompensa, poco a poco nuestras motivaciones se van volviendo cortas, miopes y mediocres. Por tanto, yo reviso esto y me siento bien. Es como un caramelo. Pero este caramelo no puede reemplazar el encuentro con el Señor. Porque al ratito ya no voy a olvidarme del Señor y voy a buscar nada más caramelos, ¿verdad? No. Dios no solo nos sostiene en el camino, sino que nos llama a ese más, y a ese más con mayúscula. Más, infinitamente más. Entonces, Dios no solamente nos sostiene en este camino hacia la tierra prometida, que es la vida eterna. No solamente nos sostiene, sino que tú lo recibes, Él te sostiene, te da la gracia de la perseverancia, te va sosteniendo, pero te va llamando a ese más, y ese más es Él, a ese infinitamente más, de tal manera que no
no te vas a sentir nunca totalmente satisfecho. ¿Cuándo te vas a sentir totalmente satisfecho y saciado por Dios? En la eternidad. Todas estas, estos regalos que nos da el Señor, estas experiencias son primicias de eternidad, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que no seamos tan interesados y tan inmediatistas. Es necesario que aprendamos a batallar un poco más, ¿sí? A batallar un poco más, a que seamos generosos cuando vayamos a Él a la oración. Y con Él hay que ser generosos porque Él lo es mucho más que nosotros. A que confiemos más incluso en medio de la noche oscura. Por eso no hay que desanimarse en la noche de los sentidos, ya que es parte de la pedagogía de Dios. No hay que desanimarse, ¿verdad? Es parte de su pedagogía. Bien. Y mírate, esto como para poderlo escribir. Y lo vamos a escribir para que no se nos olvide. Esto sí es muy importante. Lo considero. A veces Dios no cambia las circunstancias. No cambia las circunstancias. Porque está usando de las circunstancias para cambiarte a ti. Entonces, miren ustedes, a veces Dios no cambia las circunstancias, esos acontecimientos, esos momentos que quisiéramos nunca haber pasado por ellos. No, a veces Dios no cambia las circunstancias porque está haciendo uso de ellas para cambiarte a ti, para entrar a tu vida. Entonces, eso es hermosísimo, que cuando nosotros nos quedamos niños en nuestra vida espiritual, no entendemos la pedagogía de Dios. Y cuántas personas me he encontrado en donde pobres no entendieron la pedagogía de Dios y dejaron corromper, acuérdense de ayer, el esquema de ayer, dejaron corromper su deseo, ¿verdad? Y se fueron por el camino de la corrupción porque entraron en rebeldía. Entonces, Dios muchas veces no cambia eso que tú tanto le estás pidiendo que cambie este hombre, que cambie mi familia, que cambie mi jefe, que cambie. No. Dios quiere cambiarte a ti. Se está valiendo de todo eso para que tú seas redimido, ¿verdad? Para entrar en tu vida. Es que yo quería que esta enfermedad no hubiera llegado así, en ese momento de mi vida, o nunca me imaginé tener esa enfermedad. Bien, le he pedido a Dios que me la quite. El hombre orante sabe que detrás de esa tempestad está el Señor. Y quizá no cambie la circunstancia. A lo mejor eso se puede agudizar. Pero Dios está pasando por tu vida y está embelleciendo tu alma. Uno tiene frecuentemente que cambiar las cosas para que sean gratas a nosotros. Por ejemplo, me sirven un platillo de espagueti a la boloñesa. Y a mí no me gusta comer el espagueti a la boloñesa si no lleva chile de ese en polvo, ¿verdad? Y me dice el buen conocedor, oye, pero lo estás echando a perder. Perdóname, pero regularmente yo aquí me veo identificado. Según mis gustos, yo me hago el platillo, ¿verdad? No los gustos de las otras personas. Bien, así somos, buscamos nosotros siempre acomodarnos, acomodar las cosas a nuestro gusto. Bien, Dios tiene que utilizar muchas veces las cosas adversas para que yo aprenda a ser grato a Él. Miren ustedes, Dios muchas veces tiene que utilizar de esas cosas adversas, aquello que yo no puedo cambiar y que me incomoda, para que yo aprenda a ser grato a Él, para que yo crezca. Por eso es muy importante no desanimarse, no confundirse y no entrar en pánico. No,
con serenidad y humildad, aprender. Recuerda, tú y yo estamos en un proceso permanente de aprendizaje. Necesitamos, pues, ser buenos discípulos. ¿Y qué se espera del buen discípulo? Serenidad, sea paciente con su maestro, y humildad, porque entre más humilde, mayor docilidad a las enseñanzas de su maestro y a la acción de su Espíritu Santo. Por eso nos dice San Pablo, o Dios a través de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 27, ¿verdad? Todo aprovecha para bien de los que ama a Dios, ¿verdad? Entonces, o para bien de los que Dios ama. Los desafíos y las dificultades nos van a hacer mucho bien. Por tanto, los momentos de sequedad también suman para nuestro bien. Para nuestro bien, para nuestra conversión. La condición es continuar en nuestra oración, ¿verdad? No descuidarnos. Por ninguna razón dejaremos de hacer el ejercicio de la oración todos los días. La oración no solamente nos hace bien, y esto también es muy importante, no solamente nos hace bien, sino que nos prepara para hacer el bien a nuestros hermanos. Mira entonces, un hombre orante no solamente está recibiendo las gracias, donde Dios le está haciendo bien a él, sino que Dios a través de esas gracias lo está capacitando para que le haga bien a sus hermanos. Qué hermoso, qué hermosa enseñanza de esta catequesis. El que no ha pasado por dificultades, también es cierto, Padre, no lo escuchamos. Ah, yo pensé que era yo nada más. Sí, no se escucha, se congeló la imagen, ¿verdad? Sí, es que desde anoche hay problemas de internet ahí en la parroquia. Entonces ahorita debe de regresar. Sí, vamos a esperar tantito. el lenguaje del entrenamiento, ¿verdad? El lenguaje del entrenamiento es muy útil cuando parece que la imaginación no nos está ayudando, no nos está ayudando. Es muy importante, Mari Carmen. Ya la estoy viendo aquí en la cámara, a Mari Carmen. Recuerda esto, estoy recibiendo entrenamiento para crecer, para avanzar y para servir mejor. Y también estoy recibiendo entrenamiento para poder cargar la cruz. Y mientras tanto, recuerda esto, Dios está en el control. Dios va guiando. Dios va iluminando. Eso es muy importante, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, esta loca de la casa puede ser en algún momento obstáculo para que nosotros nos encontremos con el Señor. Puede ser un gran obstáculo. Vamos a continuar con y al ratito nos va a arrojar la misma catequesis, cómo controlar la loca de la casa. Hemos terminado la primera parte y la más larga parte de esta catequesis. Hasta aquí. ¿Qué te llevas? Dos que quieran participar. Adelante. Padre, me llevo la disciplina. Eso es lo que me llevo, la disciplina en la oración y la disciplina sin temor, o sea, sin
sabiendo que es un padre amoroso y porque había yo caído en el temor. No hice la oración temprano y corro, espérame Diosito, ahí voy y corro, ¿no? A hacerla. Y en la noche hay veces que estoy súper cansada y me quedé dormida y entro en el remordimiento y en el miedo, ¿no? Pero pues voy a hacer mis horarios, voy a organizarme, la disciplina. Ese es lo que, bueno, me llevo mucho, ¿no? Pero así lo que me da tarea es la disciplina. Gracias, Padre. Padre Sergio, Padre, en la tribulación, lo que me llevo es que en la tribulación hay un encuentro vivo con Cristo. Si no hay tribulación, no hay encuentro. Eso es lo que yo me llevo, Padre. Unos días. Yo me llevo que Dios muchas veces no cambia las circunstancias porque quiere cambiarme a mí y es una realidad. Es muy interesante y que también Dios Él lleva el timón, Él lleva el control de nuestra vida. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien había hablado? Yo, Norma. Norma. Bueno, yo nada más, es que hoy me van cayendo muchos 20 y la verdad esa pedagogía de Dios como que yo no la entendía, como que yo pensaba que yo estaba muy mal y que, o sea, no entendía esa parte en la que pues las circunstancias son para cambiarnos nosotros, que la oración nos prepara para amar a los demás. O sea, me cayeron 20 muy, muy, muy grandes. La verdad es que esa pedagogía no la había entendido y pues en esta cuaresma me está haciendo mucho bien. Gracias. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias por ayudarnos a recoger los frutos de la acción del Espíritu Santo a través de sus ejercicios espirituales. Y cuando hay luces, es que el Señor está actuando en nuestra vida. Perfecto. Miren, vamos a pasar entonces al segundo momento, la oración como diálogo. Para esto, les diré que decía San Juan Pablo II, que la oración es un diálogo. Esto es, dice, es la oración. Entonces, la oración es un diálogo. Es un diálogo. Dios, dice, es un Dios vivo. Y la mejor manera de relacionarnos con Él es mucho más cercana a través de la palabra de Él, ¿no? Pero San Juan Pablo II, más adelante en su obra Cruzando el umbral de la esperanza, nos dice que la oración es un diálogo, pero un diálogo que Él mismo inicia. Entonces, Dios toma la iniciativa. Esto es lo que le da ruta y carácter a toda oración cristiana. ¿Quién es el que inicia este diálogo entonces? Este diálogo lo inicia Dios. Dios es el que inicia el diálogo. Bien. Y es que existe la posibilidad de que la oración no sea un diálogo. Sí. Por eso aquí se nos advierte de esta tentación, de esta posibilidad, de este vicio. Sino que la oración, cuando no es diálogo, ¿qué es? Es monólogo. Sí. Es decir, que nos lleva a conversar con nosotros mismos y no precisamente con Dios. Eso no es malo. También te quiero decir que no es malo. Nos ayuda a aclarar algunas ideas, a ver inquietudes humanas, ¿verdad? Descubrir miedos, etcétera. Pero todo en la parte humana. Por eso decimos que no es malo hasta cierto punto. La iniciativa, dice San Juan Pablo II, es de Dios
y Él es entonces quien abre el diálogo. Santa Catalina de Siena, otra vez acudiendo a ella, dice que toda oración debe iniciar con la oración bucal, ¿verdad? Oración oral. Bien, ¿a qué se refiere? La oración que brota de la iglesia a través de la Sagrada Escritura, puede ser algún pasaje evangélico, o los salmos, la liturgia de las horas. Entonces, ahí Dios, a través de la iglesia, es quien está tomando la iniciativa para iniciar este diálogo. Pero también es cierto que no solamente es punto de partida. No nos queramos llevar todo el tiempo de oración leyendo y leyendo. Es solamente punto de partida, como aquel avión que se impulsa para después, ya cuando en el cielo ya no necesita las llantas se esconden y el avión se va, ¿verdad? Así, nosotros necesitamos de estas llantitas para elevarnos, pero después ya empieza un diálogo donde a partir de la lectura, una frase, una palabra que Dios nos dijo a través de estos textos, ese va a ser el hilo conductor. Yo tenía pensado, Señor, como tema de oración, decían los jesuitas, llevar siempre un tema, ¿verdad? Pero a veces Dios me sorprende y se salió con otra cosa totalmente diferente. Y bueno, pues ante todo, siempre docilidad a la acción del Espíritu Santo. Bien, San Agustín nos dice al respecto, para que el hombre pudiera alabar a Dios, Dios se dignó a alabarse a sí mismo y así enseñar al hombre a alabarlo. ¿A qué se refiere? A los salmos, ¿sí? Imagínense ustedes, o sea, Dios no solamente te está diciendo, oye, me gusta que me abraces así, me gusta que me abraces, sino te está diciendo cómo lo puedes abrazar. Dios no solamente te está diciendo, me gusta que me cantes, que me alabes, sino te está diciendo cómo alabarlo. Y ahí están los salmos. O sea, qué gran amor Dios nos tiene, cuánta paciencia, que Él mismo nos dice cómo ir a Él. Hoy en la oración del Padre Nuestro, cuando ustedes oren, nos dice Dios, oren así. Así es como me gusta que me oren, ¿verdad? Y nos dice a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo dio palabras que glorifican al mismo Dios, dice San Agustín también. El Espíritu Santo dio palabras que glorifican al mismo Dios a través de los autores sagrados. Es Dios quien a través de esos autores sagrados escribieron la Sagrada Escritura. Dios, ellos fueron su mano, pero Dios escribió, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dio esas palabras para que nosotros podamos glorificarle a Él. Porque es un acto de compasión por parte de Dios, darnos Él mismo las palabras que le son gratas a sus oídos y que forman y conforman o consuelan nuestro corazón según el deseo santísimo de nuestro Señor. Entonces, además de que le hacen mucho bien a Él, a nosotros nos hacen muchísimo bien, nos forman y nos conforman. Cuando nosotros oramos, el punto de partida siempre es lo que decíamos, en la palabra que hemos recibido, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la liturgia, etc. Los monjes en la antigüedad enseñaban a sus jóvenes enseñaban a sus jóvenes que para empezar a ser hombres de oración había que comenzar por santificar la memoria. Miren ustedes, es decir, liberar la memoria. ¿Cómo se libera la memoria? Entonces, y aquí estamos haciendo una conexión de la oración imaginación con la oración como diálogo. Necesitamos liberar la memoria, no tratando de desocuparla, eso va a ser muy difícil, sino llenándola de palabras nuevas, ¿verdad? La loca de la casa, de momento una imaginación, una palabra, etcétera. Y a veces incluso nos da miedo y vergüenza estar delante de Dios con esas cosas que no le agradan, a veces que no le agradan. Entonces, la mejor manera de liberar esos malos pensamientos es llenarse
de buenos pensamientos, de llenarse. La mejor manera para liberarse de esas malas palabras es llenarse de buenas palabras. En esto de la oración, esto es lo importante. Esto es lo que nos va a llevar a una auténtica oración, a un auténtico diálogo con Dios. Si estoy pasando por la noche oscura del alma, en la noche de la dificultad, del desánimo, y si me quedo solo conversando conmigo mismo, es posible que ocurra un fenómeno extraño y que se llama contemplación del ombligo, ¿verdad? Entonces, en la contemplación del ombligo empiezo a encerrarme en mí mismo y ese será mi fracaso. Por eso nunca hay que encerrarnos en nosotros mismos. No hay que encerrarnos. Y a veces en la noche oscura esa es la tentación. Cuando llegamos por el camino de la purificación, de las contradicciones, y estamos en el momento de la purificación, el espíritu del mal no va a dormir. Vendrá a través de nuestros sentidos o sentimientos y nos hará. No puede ser posible. Lo que le decían a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, eso no te puede pasar a ti, Señor. Mira, pero qué barbaridad. Tú estás comprometida con la iglesia, tanto que has ayudado a Casa Santa Ana, ahora ya no ayudes. Mira cómo te trató el Padre Cecilio. No puede ser posible que no te trataron como lo que eres, etcétera. Entonces, tengamos mucho cuidado ahí, ¿verdad? En los momentos de dificultad, no es momento para encerrarnos en nosotros mismos. No es el mejor momento tampoco para tomar decisiones. Es que me voy de la pequeña comunidad. No es momento para tomar decisiones. Me voy de la casa, firmo el divorcio. No es momento. No es el momento. El momento de la noche oscura solamente lo que garantiza es el error. No ves claro cuando el agua está revuelta. Tenemos que esperar a que se apacigüe y entonces ya veré hasta el fondo. Mientras tanto, en turbulencia, no veré el fondo de las cosas. Este es el momento de enriquecernos con nuevos pensamientos. En la iglesia, entonces, te quiero dar la buena noticia. Tenemos medios para ser sostenidos y enriquecidos a través de la liturgia de las horas. Uno de los medios por excelencia, la oración más antigua de la iglesia es la liturgia de las horas. Dos momentos ejes que van entonces a través de los cuales Dios nos va a través de la iglesia a llevar, ¿verdad? A sostener, a acompañar la liturgia de las horas, laudes y vísperas, pero también las completas. Es momento oportuno para revisar en el día a día cómo vamos caminando, en qué nos hemos desviado, pedir perdón al Señor y volver otra vez a hacer el compromiso para comenzar. No habrá día entonces en que una frase en la liturgia de las horas, alguna antífona, alguna petición incluso, no deje de llegarnos. Entonces, y ahí lo que hay que hacer cuando nos llegue, hay que escribir, ¿verdad? Y esto será una manera de ir haciendo una memoria de nuestra historia de salvación, y esas serán las catequesis que el Espíritu Santo, las enseñanzas que el Espíritu Santo nos irá dando, que después nosotros, revisando ya a la larga esos regalos que Dios nos da, diremos: con razón, Señor, no lo alcanzaba a ver, me estabas preparando para esto y por eso me dijiste aquel día esto. Yo estaba volteando para otra parte y por eso me llamó la atención, fuiste tú. Bien, entonces esto es muy importante. La loca de la casa no va a dormir, decíamos, como decía Santa Teresa de Ávila, no va a dejar de estar ahí inquietándonos, haciéndonos desviar o desconcentrar la atención del Señor, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado a las malas palabras o a los malos pensamientos, buenos pensamientos. Va a ser difícil que hagamos una profilaxis y dejar la tabla rasa, la mente totalmente en blanco. Eso va a ser totalmente imposible. Pero a las malas palabras, buenas palabras, jaculatorias, importante, alguna frase bíblica, alguna palabra, paz, 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 o Jesús, 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 Jesús. Así hasta interiorizarlo de la mente pasa entonces al corazón, y entonces como hay íntimamente, hay una conexión
muy estrecha, muy íntima entre pensamiento y corazón, entre razón y corazón, entre pensamiento y sentimiento. Entonces, la orden se manda de aquí a acá, y si aquí empieza a hacer su ejercicio, es capaz de transformar el corazón, el sentimiento del corazón. Eso es muy importante. Bien, entonces, hermanos, hemos terminado la segunda parte, un poco más breve, y la otra que sigue es mucho más breve, de esta catequesis de la oración en estos ejercicios espirituales. Dos personas que quieran participar de ustedes para recoger algún fruto que nos haya dejado el Señor. Adelante. Padre, para mí es muy importante, desde luego, el Padre Nuestro es la oración perfecta, es la oración que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, porque en ella alabamos, agradecemos, nos comprometemos, es la oración perfecta. Pero para mí, además de todas las demás oraciones hermosas, es muy importante la oración personal, la oración que yo le digo a Dios, a mi Padre, con la confianza, sé que Él me escucha, que Él está conmigo, y yo le platico lo que me pasa, lo que siento, cómo me siento, y después de hacer mi oración personal, me siento tan contenta, tan feliz, en paz, y para mí la oración personal es también muy importante. La oración que yo le digo a mi Padre, con la que yo le hablo, con la que yo le digo cómo me siento. Eso es lo que yo quería transmitirle. Bien, si no hay nadie, continuamos entonces, hermanos, con la tercera parte de la catequesis, la oración y la paz. Esto parece ser el modelo budista, es decir, piernas cruzadas, espalda recta, respiración profunda, mente en blanco, ojos cerrados, etc. Esto es lo que muchas personas dicen que es cuando escuchan la palabra meditación. Bien, ustedes y yo somos católicos. ¿Quién había dicho que es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo de vida cristiana. Es nuestro maestro y es nuestro modelo. Y pues al ser nuestro maestro y modelo de vida cristiana, es nuestro modelo de orante, de oración. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento donde el Señor lo vemos en una oración intensísima, que incluso suda gotas de sangre? ¿Cuál es? El momento del Getsemaní. Y aquí no lo vemos en paz. En su entorno hay violencia. En su interior está pasando, en su interior está pasando por el tramo de las contradicciones, está en el momento de la purificación. Entonces, ahí vemos la oración evangélica. Es efectiva cuando es afectiva. Y cuando es afectiva, trae como fruto la paz. Puedes estar en medio de un campo de batalla, pero si tú vas así como estás, con esas contradicciones, con esos sentimientos, de momento, con esas dudas, con esos pecados incluso a la oración, entonces enséñale siempre al Señor la parte de tu ser que está enferma y serás sanado y te llevarás como regalo la paz. Y la paz es el fruto del encuentro con Dios. Por eso fue el primer regalo de Pascua que dio Cristo resucitado
a esa comunidad pascual, a esa comunidad orante que estaba pasando por el tramo de las contradicciones y de la purificación. La paz del Señor esté con ustedes. Ese es el regalo que nos da en cada Eucaristía. La paz esté con ustedes. El Señor, así como en el ámbito comunitario, nos da la paz de manera individual cuando nosotros hacemos oración. Ese es el regalo que nos quiere dar, porque la paz es el signo de su presencia viva en nosotros, ¿verdad? La paz. Entonces, por eso también otro lugar nos va a decir, no la doy como la da el mundo. La paz del Señor es otra cosa absolutamente, totalmente, radicalmente diferente a la paz del mundo. Entonces, que a veces se logra por decreto, incluso puede estar cimentada sobre bases injustas, la paz del mundo, la paz del Señor nunca, ¿verdad? Entonces, para ir al Señor y alcanzar esa paz, lograr esa paz, tenemos que hacer algunas renuncias, tenemos que ponerlo a Él como centro de nuestra vida para estar en perfecta comunión con Dios. Solamente quien está en perfecta comunión con Dios, aun cuando está en el momento de la contradicción y purificación, Dios le regala la paz. Ahí tenemos, por ejemplo, a Conchita Armida. Tantos años al final de su vida, ya el Señor ya no se le presentaba, no le daba los regalos de antes, y ella en paz, ¿verdad? Sufriendo, pero en paz. Sufriendo, es decir, con el Señor, en comunión con Dios. Ahí tenemos al Padre Pío, crucificado incluso por sus hermanos, y el hombre en paz. Ahí tenemos en este momento de purificación tan extraordinario de San Juan de la Cruz. Y incluso cuando pisó la cárcel injustamente, ¿verdad? El hombre en paz, en paz. Bien, entonces hemos terminado esta última catequesis, esta última parte de la catequesis de la oración, la paz. Bien. Escucho a dos de ustedes que gusten recoger los frutos del Espíritu Santo les haya concedido. Adelante para enriquecernos, hermanos y hermanas. Muy interesante y hermosísima lo que usted nos platica, Padre. La paz, la paz. Ese es el fruto de la oración. Gracias, Padre. Gracias por todo. ¿Alguien más? Nosotros nos quedamos con que la oración es evangélica cuando es afectiva, tiene su efectividad. Nos quedamos con eso y nos ha impactado mucho esa enseñanza que nos ha dado hoy, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. No sé, alguien si quiere finalmente decir alguna cosa. Padre, solo completar eso que dijo de la oración afectiva. Cuando estaba Santa Teresita del Niño Jesús ya en su lecho de muerte, que ya pues ya estaba en cama y todo, ¿no? Entra su hermana y le dice, ¿qué haces? Y le dice, su hermana también era religiosa, y le dice, estoy orando. Ah, sí, ¿qué le dices a Jesús? Nada, le dice, solo le amo. Entonces esa es otra manera, ¿no? De orar, eso, gran aprendizaje que nos deja también ella. Excelente. Gracias, Lee. Excelente. Muy bien. Muy bien. Solamente ámale. Bien. Muy bien. Bueno, hermanos, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Igualmente, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Ay, Padre. Padre. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Padre. Amén. Igualmente. Bendecido día, hermanos. Gracias, Padre Cecilio. Gracias a todos los hermanitos por la explicación o lo que ellos sintieron. Eso nos da también para entender nosotros mismos, aunque no podamos hablarlo con las mismas palabras. Gracias. Sí. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Padre. Bendiciones a todos. Bendiciones.